Y dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 51. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. Es decir, lo que Pablo va a revelar había estado oculto. Nadie lo sabía. Aunque los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la segunda venida de Cristo, nunca nadie había escrito en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia. Era un secreto. Hasta que Dios decidió revelarlo por medio del apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Dice, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento. Hermanos, solemos confundir, y no debemos hacerlo, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Son dos sucesos diferentes. Son dos eventos que van a suceder, pero son diferentes. Como les decía, los profetas del Antiguo Testamento habían hablado muchas veces acerca de la segunda venida, pero nunca nadie había recibido la inspiración de Dios para hablar acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Hasta que Dios se lo revela al apóstol Pablo. Dice en Efesios capítulo 3, verso 9, fui elegido, Pablo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo había sido el elegido, y también otros después van a hablar acerca de este suceso que va a suceder y nadie sabe cuándo. Podría ser esta noche. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia podría suceder esta noche. A la madrugada, mañana, nadie sabe. ¿Y cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Que en el arrebatamiento de la iglesia no hay señales que lo anuncien. No es que debe cumplirse alguna profecía o alguna señal que nos indique de que el Señor está viniendo a buscar a su iglesia. No va a haber señales. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En Filipenses 4:5 dice, recuerden que el Señor viene pronto. En Hebreos 10:37 dice pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no va a tardar. Santiago capítulo 5 verso 8 dice ánimo, que la venida del Señor está cerca, la venida del gran juez está a las puertas. Es decir, en cualquier momento, puede ser hoy, esta noche de madrugada, el Señor viene y se lleva a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber una señal que lo anuncie. En cambio, en la segunda venida
del Señor, cuando el Señor venga a castigar a aquellas personas que no creyeron en Él, que no ajustaron sus vidas, que no arreglaron cuentas con el Señor, que rechazaron la cruz del Señor, que rechazaron el mensaje del Señor. Cuando Él venga por segunda vez, no va a suceder sin antes cumplirse algunas profecías, algunas señales que están indicadas en la palabra de Dios. Tema para otro mensaje: las señales que habla Mateo 24, o con lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Dice: el retorno de nuestro Señor Jesucristo no llegará hasta que dos cosas sucedan. Primero, habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo del infierno, el anticristo. Eso todavía no sucedió. Lo que significa es que hay cosas que tienen que suceder antes de que el Señor regrese por segunda vez. Pero que el Señor llega a buscar a su iglesia, no hay señales que lo anticipen. Puede ser hoy. Y más vale que nos encuentre preparados y no distraídos. Estamos demasiado atados a las cosas de acá abajo, demasiado pegados a las cosas terrenales, mundanas. Y nos estamos preparando poco para ese bendito día, para ese glorioso día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Qué paradoja, ¿no? Solemos preparar un cumpleaños especial con mucho tiempo de anticipación y lo planeamos con lujo de detalle. Nos preparamos con meses de anticipación para una boda, para la propia o para la de algún amigo. Y pensamos en las invitaciones, y pensamos en las flores, y pensamos en lo que vamos a comer, y pensamos y programamos con tantos meses de anticipación. Pero qué descuidados somos en prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Muy descuidados, ¿verdad? El arrebatamiento será un acto privado. Nadie va a ver al Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. La gente de buenas a primera va a andar por la calle y se va a dar cuenta que alguien desapareció. Quizás alguien de la propia familia, el hijo, el padre, el hermano, desapareció, pero nadie va a ver al Señor porque va a ser un acto privado, excepto los hijos de Dios, aquellos que pertenecen, que son sus hijos, la iglesia, aquellos que son sus hijos, ellos sí van a ver al Señor cara a cara. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo vendrá de los cielos y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados, todos, habla de creyentes, de la iglesia, de los hijos de Dios, en el arrebatamiento. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire, no en la tierra, en el aire, en las nubes nos encontraremos con el Señor y así estaremos con Él para siempre. En cambio, cuando Cristo venga por segunda vez, donde la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, Él vendrá, insisto, para ajusticiar, para castigar, para condenar a aquellas personas que rechazaron la cruz, que rechazaron la oferta de salvación. El Señor va a venir por segunda vez y ese va a ser un acto público. Todo el mundo le va a ver venir. Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 7, miren, viene en las nubes ante los ojos de la humanidad entera. En Marcos capítulo 13 verso 26 dice, la humanidad entera me verá venir en las nubes con gran poder y gloria. En Hechos 1:11 dice, Jesús volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Además, Pablo reveló que el Señor se encontraría con la iglesia en las nubes, en el aire. Nunca mencionó de que los pies del Señor iban a tocar la tierra, cosa que sí se menciona en las profecías del Antiguo Testamento respecto de la segunda venida.
Dice Zacarías 14:4. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Y Miqueas 1:3 dice, miren, el Señor bajará y caminará sobre la tierra. Eso va a ser en la segunda venida. Así que un acto que todo el mundo va a ver. Y agárrense aquellos que estén en la tierra, que no se hayan ido con la iglesia al cielo, que estén cuando el Señor venga. Porque ese día sabrán que el Señor viene, pero ya no hay más gracia. Va a haber poca gracia. En el arrebatamiento los creyentes subirán a las nubes para encontrarse en el aire con el Señor, mientras que en la segunda venida Jesús descenderá de las nubes. En el arrebatamiento traerá como consecuencia el tribunal de Cristo, donde los creyentes nos presentaremos para recibir o no la recompensa que el Señor tiene para nosotros, mientras que en la segunda venida dará lugar al juicio del gran trono blanco. Agárrate, ese día va a ser terrible. En el arrebatamiento el Señor vendrá por su iglesia. En cambio, en la segunda venida el Señor vendrá con su iglesia para juzgar a las naciones. En Zacarías capítulo 14, verso 5 dice, el Señor mi Dios vendrá junto con todos sus santos. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo sea revelado a todo el mundo, ustedes los creyentes participarán de toda su gloria. En Judas 1:14 dice, escuchen, el Señor viene en su segunda venida con incontables millares de sus santos. Es decir, el Señor viene con su iglesia para juzgar a las naciones en la segunda venida. El día del regreso del Señor será el principio de dolores. Ese día va a ser tan feo, tan terrible, que va a haber un sacrificio de pecadores. Mire lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 7. Se acerca el imponente día del juicio del Señor. En ese día buscaré con linternas. Yo me lo imagino el Señor, ¿no?, encendiendo su linterna. Dice, en ese día buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar. Se terminó el tiempo de la gracia. Que Dios nos libre de ese día, porque ese día nos tendremos que presentar, o la gente que no cree en Dios se tendrá que presentar delante de Dios, no como un salvador, no como un amigo, se tendrá que presentar delante de Jesús como juez, y Él vendrá a castigar. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar a quienes descansen cómodo con sus pecados. Más vale que empecemos a arreglar cuentas antes que el Señor encienda su linterna para buscar en los rincones más oscuros de nuestra vida o de nuestra habitación, de nuestra casa, a aquellos que están descansando cómodos con sus pecados. Imagínate si el Señor viniera hoy, si hoy sería ese terrible día y encendiera la linterna en tu casa, ¿qué encontraría? ¿Y en la mía? ¿Qué encontraría en mi habitación? ¿Qué encontraría en mi computadora? ¿Qué encontraría en mi celular? ¿Qué encontraría en mi corazón si Él encendiera la linterna hoy? Eso es lo que va a pasar. Sigue diciendo el texto, ese terrible día está cerca. Viene deprisa y será un día de llanto amargo. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra que no se ha arrepentido. Qué imagen esta, ¿no? La del Señor encendiendo su linterna para buscar en lo secreto de nuestra vida o de nuestra casa, de nuestras relaciones,
Posiblemente podemos negarle la clave, nuestro password a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, pero el Señor conoce el password y qué es lo que hay ahí dentro. Y el Señor va a encender su linterna y no va a haber password ahí que pueda impedir que el Señor vea lo que está pasando en tu vida y en la mía. Debería llevarnos al arrepentimiento, amigo, hermano. Debería llevarnos a arreglar cuentas con el Señor antes de que llegue ese día. El profeta relaciona el advenimiento del Señor con el pecado no juzgado. Reflexionemos seriamente acerca de la clase de vida que estamos llevando, porque el día del terrible día del juicio, el día en el que el Señor juzgará a los pecadores no arrepentidos, está cerca. Tenemos que arreglar nuestra vida mientras estemos en un tiempo de gracia. Amigo, hermano, todavía estamos en la gracia. ¿Y cuánto dura, pastor? Nadie lo sabe. Les mentiría si les digo que esta noche todavía tienes tiempo y mañana todavía tiene tiempo. Nadie sabe. Nadie sabe cuándo se termina la gracia y comienza el juicio. Más vale que aprovechemos el tiempo de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. Antes de que el Señor encienda su linterna para buscar en los rincones más oscuros de nuestra vida aquellos que estamos descansando cómodos en nuestros pecados. No dejemos que el Señor encienda su linterna. Arreglemos cuenta antes de que eso suceda. Cada vez que los profetas y apóstoles hablaron acerca de la venida del Señor, siempre asociaron la segunda venida con prepararnos para ese encuentro, con prepararnos para el encuentro con nuestro glorioso Señor. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa. El día del Señor llegará sorpresivamente, nadie sabe. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser. Con motivo de que el tiempo del Señor se acerca, dice santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser. Sí, deberíamos vivir con la mirada fija en aquel día. Y mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, mientras esperan que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, traten de vivir ¿cómo? Sin pecado, en santidad, arreglando su vida delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, para que Él esté satisfecho de ustedes cuando vuelva. Para que el Señor nos encuentre y diga, qué bueno, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en el descanso de mi Señor. ¿Estará satisfecho el Señor si viniera hoy? ¿Estaría satisfecho el Señor conmigo, con mi servicio, con mi vida? Traten de vivir sin pecado. Siempre que las Escrituras relacionan la segunda venida o el arrebatamiento del Señor, siempre nos exhorta a vivir en integridad, en santidad, apartado del mal, apartado del pecado, bien cerca del Señor. El apóstol Pablo dice exactamente lo mismo en Romanos capítulo 13, verso 11. Dice, despertemos, el regreso del Señor está más cerca. El día de su regreso despuntará pronto. Dejemos de actuar en las tinieblas. Lo mismo que Pedro. Dejemos de actuar en las tinieblas. Seamos siempre decentes y honrados. No gastemos el tiempo en fiestas exageradas, en borracheras, en adulterios, en sensualidad, en pleitos ni envidia. Y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Es decir, arreglemos nuestra vida, vivamos en integridad, vivamos en santidad, apartados del pecado, apartados del mal. Así tendríamos que prepararnos para la venida de nuestro Señor. ¿Nos estamos preparando de esa manera?
Si pusiéramos el empeño en prepararnos de esa manera para encontrarnos con nuestro Señor, como ponemos el empeño para preparar para la boda, o para prepararnos para el cumpleaños, o para prepararnos para el examen, o para prepararnos. Pero no. Existe una curiosidad más cuando se lee en la Biblia acerca del inminente regreso del Señor. Además de vivir en santidad, se nos exige, se nos exhorta, se nos anima, se nos alienta a vivir en comunidad. Mientras esperamos al Señor, vivir en santidad y en comunidad, congregándonos. ¿Qué cosa, no? Dice Hebreos capítulo 10, verso 25. No descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. Y miren cómo lo asocia con la llegada del Señor. Dice, no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia, especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca. Es decir, el Señor nos está pidiendo que mientras aguardamos su llegada, vivamos apartados del mal, vivamos en santidad y en comunidad, practicando las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración en comunidad. ¡Wow! ¿Alguna vez lo había visto de esta manera? Que el Señor nos pide que nos preparemos, aguardando ese glorioso día en el que nos vamos a encontrar con el Señor. Número 1, en santidad, antes de que el Señor encienda su linterna. Arreglemos cuenta. Y número 2, congregados. ¿Y por qué será importante que nos congreguemos? Número 1, porque agrada al Señor, le da honra al Señor. ¿Se puede agradar al Señor violentando alguno de sus mandamientos? ¿Se puede agradar al Señor violentando alguno de los mandamientos del Señor? Si el Señor dice que tenemos el deber de asistir a la iglesia, ¿honraremos a Dios si no lo hacemos? Por supuesto que no. Y cuando habla de congregarse y asistir a la iglesia, hay gente que cree que se congrega viniendo una vez por mes o cada 2 meses. Temo decirte que eso no es congregarse. En segundo lugar, tenemos el deber de asistir a la iglesia porque nos beneficia, nos bendice. El Señor dijo donde quieran, mire, dice Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde quiera que estén congregados, reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Es decir, Jesús está prometiendo su presencia donde los creyentes se reúnen en su nombre. Es decir, que si una persona vive sin presencia es porque quiere, porque se nos está revelando el secreto de vivir en la presencia del Señor. Donde quiera que estén reunidos, donde quieran que estén congregados, allí voy a estar yo. Quiero que me expliques de todo corazón, pero no lo veas como algo malo lo que voy a decirte. Quiero que me expliques cómo se hace para vivir, salir a la calle cada mañana sin haber estado con Dios. ¿Cómo se hace para vivir sin presencia? ¿Cómo haces para vivir no congregándote, viniendo una vez por mes o cada 2 meses? ¿Cómo haces para vivir? Quiero que me lo expliques. Así nos va también a nosotros. Cuando vivimos independientemente de Dios, cuando somos orgullosos, en lugar de humillarnos en la presencia del Señor y reconocer que necesitamos su asistencia diaria, salimos a la vida sin haber estado con Él. ¿Cómo haces, hermano? En tercer lugar, número 1, porque honramos al Señor. Número 2, tenemos que reunirnos porque dice, donde quiera que estén reunidos, allí voy a estar yo. Número 3, porque el Señor lo hizo. El Señor acostumbraba a reunirse con otros, con ciudadanos judíos, para adorar al Señor en comunidad. Dice Lucas capítulo 4, verso 16. Cuando llegó a Nazaret Jesús,
Cuando llegó a Nazaret, fue como de costumbre. ¿A dónde? A la cancha de fútbol, muy bien. Fue como de costumbre, ¿a dónde? Al bar, muy bien. Fue como de costumbre, ¿a dónde? Al boliche, muy bien. Fue como de costumbre, al shopping, muy bien. Fue como de costumbre, a pescar al lago, muy bien. Dice que fue como de costumbre a la sinagoga, porque Jesús acostumbraba, practicaba sus disciplinas espirituales de la oración y la adoración en comunidad. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Dice la Biblia ahí en 1 de Juan capítulo 2 verso 6. Dice: el que quiera llamarse cristiano debe vivir como él vivió. Y si él tenía la costumbre de congregarse para practicar las disciplinas espirituales de la oración y la adoración en comunidad, nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Pero tomamos tan a la ligera el hecho de congregarnos y venir a orar y adorar al Señor juntos. Tan a la ligera. Los discípulos del Señor siguieron el ejemplo de Jesús. En Hechos capítulo 17, verso 1 dice: Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, como era su costumbre. Al igual que Jesús, como era su costumbre, Pablo fue al culto, al servicio, para orar y adorar junto con otros en comunidad al Señor. Dice en Hechos capítulo 17, verso 10: los hermanos despidieron a Pablo y a Silas y a Berea. Ellos apenas llegaron, se fueron derechos, ¿a dónde? Al bar, a tomarse un trago. Se fueron derechos a la sinagoga. Los primeros creyentes se reunían para orar juntos, siguiendo el ejemplo de Pablo, de Silas, de Pedro, de Jesús. Dice Hechos 2:42, todos son todos. Algunos grandes que no necesitan congregarse. Pedro, Pablo, ellos eran grandes. Yo no necesito ir a la iglesia, tengo contacto directo con Dios, como dicen muchas personas que creen tener una relación con Dios. Jesús tenía una relación con Dios. Pablo, Pedro tenían una relación con Dios como ninguno de nosotros la tiene. Y ellos necesitaron ir a la sinagoga, al lugar de la adoración, para orar y adorar juntos. Así que no me vengas con el verso de que tienes una relación con Dios y no necesitas venir o ir a la iglesia a congregarse. Dice Hechos 3:1, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración. Esto yo estuve con Jesús. Pedro, Juan, dice: nosotros 3 años estuvimos con Jesús. No necesitamos ir al templo. No necesitamos ir al servicio. ¡Wow! ¡Qué humildad! Pero nosotros somos más grandes que Jesús, que Pablo, que Pedro y que todos los primeros creyentes. Más grandes que somos. Por último, el inminente regreso de nuestro Señor debería ser la razón suficiente para permanecer firmes y confiados en medio de las pruebas. En Santiago 5:7 dice: tengan paciencia hasta que el Señor vuelva. Ánimo, que la venida del Señor está cerca, a las puertas. Sigamos el ejemplo de paciencia en la aflicción que nos legaron los profetas del Señor. ¿Quieren mejor ejemplo de paciencia en medio del dolor que el de Job? De su experiencia aprendemos que lo que el Señor permite redunda siempre en bien, porque Él es todo ternura y compasión. Hermano, amigo querido, yo no sé por qué terrible aflicción y tribulación estás pasando, pero quiero decirte una cosa: que permanezcas firme, aferrado a Dios, que confíes en Él, porque si el Señor permitió que pases por esta prueba, va a ser para tu bien, porque Él es todo compasión y todo ternura. Dale gloria a Dios, dale gloria. No te desanimes.
No te desanime. Posiblemente no entiendas por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. Posiblemente no entiendas por qué Dios te tiene en la prensa, por qué el Señor te tiene allí en el valle de sombra de muerte. Lo único que sé es lo que dice la palabra, que si el Señor lo permite, va a redundar para tu bien. ¿Cuántos toman esta palabra? La prueba por la que estás pasando va a redundar en tu provecho y para la gloria de nuestro Señor. Vivamos expectantes, iglesia. Entonces el mensaje de Dios para la iglesia en esta semana es que nos preparemos, vivamos con la mirada puesta en el regreso de nuestro Señor, ajustemos nuestra vida viviendo en santidad, apartándonos de toda basura y congregándonos, practicando las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración en comunidad. Por eso ustedes van a ver que el pastor joroba tanto con que vengan a las 6 de la mañana. Es que el pastor tiene insomnio y él se levanta temprano, entonces quiere que todos se levanten temprano. No, hermano, a mí me cuesta como a usted. Pero cuando se trata de conocer al Señor, cuando se trata de tener al Señor, comparado con el sacrificio que él hizo, levantarme a las 5 de la mañana, ¿qué es? Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. No estamos pidiéndolo que sigamos el ejemplo de un hombre. Estamos pidiéndole a la iglesia que sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Él tenía costumbre ir a la sinagoga, practicar la disciplina espiritual de la oración y de la adoración en comunidad. Porque ya te expliqué que hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que practiques la oración y la adoración en forma colectiva. Hay bendiciones cuando oramos a solas, claro que sí. Jesús nos enseñó que cuando oráramos, entráramos a la habitación y cerrada la puerta, o vamos a orar al Padre que está en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay una bendición de la oración a solas, pero hay bendiciones que no llegan. Hay ciertas bendiciones que no van a llegar a nuestra vida a menos que practiquemos la oración en comunidad. Qué tremendo que el Señor asoció, que toda la Biblia asocie la segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia con prepararnos viviendo en santidad y congregados. Si el Señor viniera esta noche, primero, y encendiera la luz, ¿cómo estaría? Encendiera la luz en algún área de tu vida, en algún área de tu casa, y encendiera la luz, ¿qué encontraría ahí? ¿Te encontraría congregado? Practicando las disciplinas espirituales de la oración y la adoración y el ayuno, las disciplinas en comunidad. ¿O no se encontraría distraído? Tenemos que prepararnos porque nadie sabe cuándo va a ser ese día. Puede ser hoy. Dice que va a llegar sorpresivamente y nadie sabe cuándo. Y tenemos que prepararnos viviendo en santidad y viviendo en comunidad. Nada tiene que ser más importante. Escucha lo que yo te voy a decir. Tu vida debería girar en torno a la agenda de Dios, no a tu propia agenda. Tu familia, tu vida debería girar en torno a la agenda de Dios y no a tu propia agenda. Por eso es tan importante que los padres se empiecen a sacar cuenta de cuando en la iglesia se dice que del 11 al 14 va a haber un congreso y que después va a haber un campamento de adolescentes y que después va a haber un campamento de niños. Tendrían que fechar esa fecha y decir: esta fecha yo me quedo en resistencia porque mis niños tienen que ir al congreso, mis niños tienen que ir al campamento, yo tengo que estar en el ayuno. En lugar de planear cualquier cosa, nosotros tendríamos que nuestra agenda estar supeditada a la agenda de Dios. Pero no. Dios en segundo lugar. Si es que está en segundo lugar. Primero yo, después yo y después yo. Y así nos va. Pero como yo les expliqué y les enseñé que cuando tenemos una necesidad sabemos a quién recurrir. Ahí sí, venimos a tocar las puertas del Señor y pretendemos que Él nos dé y nos bendiga cuando nosotros hicimos nuestra propia vida.
No, hermanos, Dios no se merece eso. Así que preparémonos para ese día glorioso en el que nos encontraremos con el Señor, viviendo en santidad. Ponle un punto final al pecado en tu vida. Si sabes que hay algo que tienes que cambiar, si el Espíritu Santo te viene diciendo que algo tiene que tener fin en tu vida, que una relación tiene que poner fin, que hay un pecado que hay que poner fin, hazlo por el amor de Dios. Obedece al Espíritu Santo. Arregla cuentas con el Señor. No vaya a ser cosa que el Señor venga y encienda su linterna y empiece a buscar por los rincones más oscuros de tu vida y de la mía. Que nos encuentre que nuestra vida le está dando alegría, que nos encuentre sirviendo al Señor, que nos encuentre practicando las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración.